Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este espacio donde Dios nos permite coincidir y estudiar de su palabra. Quiero darles la bienvenida a una sesión más de este tema tan importante que se llama características del pueblo de Dios. Estamos estudiándolo, ya estamos bastante avanzados. Probablemente usted recuerde alguna de los temas de la semana pasada. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, fundamental, y espero que podamos hacerlo juntos y podamos llegar a conclusiones útiles para nuestra vida espiritual. Me da gusto estar aquí. Qué bueno que Dios nos concede esta oportunidad. Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes una lista de palabras que hice hace algún tiempo. Le titulé Las 10 palabras más mal usadas del mundo. Sí, las 10 palabras más mal usadas en el mundo. Yo no sé si sean las más mal usadas en todo el mundo o en todo el mundo de habla hispana, pero estas 10 palabras continuamente veo que las utilizamos mal. En general, mal aplicadas, mal conceptualizadas o a la ligera o sin conocer realmente el significado que tienen. Y aquí están. Estas son el amor, la palabra amor, el concepto de amor, el término de homofobia, el carácter, a veces no sabemos definirlo bien, lo que es carácter. Fascismo es una de las palabras que a la gente les gusta hoy en día etiquetar a otros como fascistas. El juzgar, hay tanta confusión en eso de juzgar. Discriminación, esa palabra parece que también son de esas palabras que están cargadas con un, con un mal, como si estuvieran escritas con algún prejuicio muy marcado. Tolerancia es otra de las palabras también que usamos así sin, sin, sin límite. La democracia, ¿no? Ese término democracia, esos conceptos también de repente como que esperamos demasiado de lo que es la palabra democracia como la solución de todo. Cristiano, el término cristiano, ahorita es lo que vamos a estar viendo en esta sesión, y el término patriarcado, que probablemente por ahí ustedes han escuchado, inclusive lo hemos mencionado en alguna de las sesiones anteriores. Pero justamente me quiero enfocar en esta palabra que está en azul. Cristiano es una de ellas. ¿Por qué? Porque hay grandes segmentos en la sociedad que se identifican como cristianos. Se identifican como cristianos y probablemente digo, no lo sean. Y entonces utilizan ese término con muy poco sustento. Desconocen realmente lo que ser cristiano significa. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo esta sesión. Para continuar, quiero mostrarle una gráfica que tiene mucho que ver con el uso del término cristiano. Esta es la gráfica. Aquí a la izquierda de su pantalla tenemos eh, las principales religiones en el mundo. Principales medidas en millones de personas que dicen seguirla. La columna marrón, la primera, la más grande, es la de los cristianos. Y según aquí, que es un valor que es muy común y muy eh, aceptable, en el sentido de que muchas fuentes así lo han calculado, se calcula que en el mundo hay 2.100 millones de personas que se dicen cristianas. Y como pueden ver ahí se incluye católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos y más grupos. En segundo lugar está la columna verde, que son 1.500 millones de habitantes o de personas que profesan o dicen profesar la religión del Islam, los musulmanes. En tercer lugar
está con 900 millones los hinduistas. Los hinduistas, el hindú es quizá una de las religiones más importantes en lugares como India, como Pakistán. Ya sabemos que el Islam pues está en todos los países árabes principalmente. Luego viene el budista, que son como 450 millones, una otra religión tradicional china, 394 millones, y luego al final en la gráfica esta que tomé, los judíos con 15 millones en el mundo. Eh, pero miren qué interesante lo que muestra esta gráfica. 2.100 millones de personas, estamos hablando como de un 30% de la población del mundo, se dice se identifica como cristiano. ¿Qué le parece? ¿Qué le hace pensar estos números? ¿Ya lo sabía o tal vez le sorprende un poco? 2.100 millones alrededor del mundo somos los cristianos, entonces se convierte en la religión más profesada a nivel mundial. Pero si esto fuera cierto o si esto fuera real, yo tengo una pregunta. Y es esta. Si en verdad en el planeta hay 2.100 millones de cristianos, ¿por qué es tan difícil ver a Jesús? Si realmente somos 2.100 millones de personas que como cristianos seguimos a Jesús y Él es nuestro modelo y Él es el maestro y nosotros somos sus discípulos, ¿por qué es tan difícil encontrar a Jesús en, en esta sociedad? Si en el mundo hay 2.100 millones, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tantos mensajes de odio? ¿Por qué tanta desintegración familiar? O podríamos pensar, ¿por qué tanta inseguridad? Si en verdad fuéramos 2.100 millones de cristianos, yo creo que el mundo tendría que ser diferente. ¿No le parece? ¿No cree que tendría que ser algo distinto? Piense un poco. Piense en lo que hicieron 12 discípulos. Lo que Jesús tomó fueron 12 discípulos. Si 12 discípulos trastornaron el mundo en su tiempo, ¿qué tendrían que hacer 2.100 millones? El mundo creo que tendría que ser otro, muy, muy distinto. El tema de la semana es este, un pueblo cristiano, un pueblo cristiano. Y ya con los datos que le presenté, ya usted seguramente está pensando, reflexionando sobre lo que realmente hace o identifica al pueblo de Dios como cristiano. Tenemos estos pasajes, primera de Juan, en el capítulo 1, de versículos del 1 al 4, Juan capítulo 15, sería muy bueno leerlo todo el capítulo, segunda de Corintios en el capítulo 5, los versículos 18 y 19, y Efesios capítulo 4, de los versículos 3 al 6. Y quiero pedirle lo que hacemos normalmente, que lo lea cada pasaje, ponga pausa en este video, vaya por favor y lea cada uno de los pasajes y si los puede leer en diferentes versiones, pues mucho mejor. Así que le doy tiempo, ponga pausa y vamos a leer los pasajes. Bueno, si ya lo leímos, es importantísimo leerlos para poder continuar con el tema y que no sienta usted un poco desconectado del mismo. Vamos entonces a continuar. Como pueblo cristiano, ¿qué características, qué requisitos, qué pasos tenemos que cumplir para realmente decir que somos un pueblo cristiano? El primero es
conocer a Jesús. Dice ahí el apóstol en 1 de Juan, en el capítulo 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo de vida. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios, que es un pueblo cristiano, conoce a Jesús, pero realmente lo conoce. Conocer a Jesús no deja dudas del peso, de lo significativo que es Él en nuestra vida. Es decir, el apóstol Juan, cuando está escribiendo esta epístola, dice, lo que yo cuento, lo que yo enseño, lo que yo anuncio, es algo que viene desde el principio y lo cual lo escuché, pero no solamente lo escuché, sino además lo vi con estos mismos ojos, y no solamente lo vi, sino que además lo contemplé, y no solamente lo contemplamos, sino que lo hemos palpado, lo hemos tocado con las manos. Esto es lo que anunciamos tocante al verbo de vida. Mire qué clase de afirmación del apóstol diciendo que hay pruebas, que está esa contundencia, ese nivel de asegurar de una forma total, decirnos que solamente está anunciando lo que a él realmente le consta de primera mano, porque él tiene una relación con Jesús. No deja lugar a dudas, no hay supuestos, no hay dichos, no hay duda alguna de lo que está diciendo. Lo que estamos anunciando, dice, es lo que hemos visto, lo oído, palpado, sentido. Eso es lo que os anunciamos. No hay un yo creo, no hay un me parece, no hay un me supongo. Es contundente. Lo vi, lo oí, lo entendí, lo palpé, lo viví. Eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús implica al menos 4 cosas. La primera es un encuentro con Él. Sí, si hablamos del pueblo de Dios, que es un pueblo cristiano, cada uno de los miembros de ese pueblo ha tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro con Jesús ha sido un encuentro en el que se ha cambiado nuestra vida. Es un encuentro donde hemos podido ser confrontados con nuestra realidad, con nuestras limitaciones, y hemos alzado las manos y hemos doblado las rodillas, y el Señor nos ha dado de su perdón, de su amor, y hemos aceptado su señorío. También implica una relación íntima con Jesús. Es una relación donde reconocemos, donde entendemos cómo Él nos conoce, y a pesar de que nos conoce, nos ama, pero estamos deseosos de conocerlo a Él. Y entonces en una vida de oración, en una vida de lectura de la palabra, comenzamos a conocernos mutuamente, y Él abre nuestros tesoros y nuestros secretos más profundos, y enseña a nuestra vida en base a la realidad que vivimos, y podemos escucharlo de acuerdo a nuestras necesidades. El tercer punto es que conocer a Jesús implica obediencia. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y entonces el pueblo cristiano le obedece. Su voz es valiosa, sus palabras son atesoradas, sus deseos son anhelos también nuestros, y entonces lo que Él nos manda, nosotros obedecemos. Y conocer a Jesús implica también la disposición, la entrega, tomar también nosotros la cruz, amar esa cruz que Jesús nos da para que vivamos con ella cada día. Tomamos nuestra cruz cada día y le seguimos. Entonces, cuando vemos al menos estas 4 características, estas 4 implicaciones, nos damos cuenta qué realmente significa conocer a Jesús.
Y la pregunta para usted, que es la misma para mí, ¿realmente podemos decir que conocemos a Jesús? Esos 4 parámetros nos indican si realmente podemos decir que conocemos a Jesús. El segundo punto, además de conocer a Jesús, es permanecer en Jesús. El apóstol Juan, allí en el capítulo 15, nos dice, permanezcan en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer en Jesús. Claramente, en este pasaje se nos está haciendo alusión a la vid, es decir, como pámpanos, tenemos una necesidad de vida. O sea, para poder vivir, para poder llevar fruto, necesitamos permanecer con Jesús. Nuestro fruto, es decir, nuestra razón de ser, depende de estar en unión con Jesús. Pero también nuestro futuro depende de Jesús, porque Jesús mismo en ese pasaje nos dice que todo pámpano que no lleva fruto es que cortado y echado en el fuego. Nuestro futuro también está comprometido y existe solamente en función a nuestra dependencia con Jesús. Pero cuando hablamos de permanecer en Jesús, la misma palabra implica desafíos, implica retos. Sí, hermano, somos desafiados continuamente a permanecer a pesar de las circunstancias. Hay siempre un adversario y la vida muchas veces nos enfrenta a desafíos que tenemos que sobrellevar, que tenemos que vencer. Dice Jesús, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en Jesús implica obediencia por encima de las circunstancias. Es decir, cumplir las expectativas que Jesús tiene de nosotros, a pesar que la circunstancia que nos rodea parece no ayudar o incluso está en nuestra contra y se vuelve un adversario más. Pero somos realmente desafiados porque permanecer implica en nosotros un esfuerzo, un anhelo, una lucha. Pero amamos tanto a Jesús y queremos permanecer en Él que luchamos y logramos vencer gracias a Él cualquier situación. Y entonces podemos decir que somos realmente cristianos. Antes de continuar, quiero presentarles esta siguiente imagen. Recordarles por qué hacemos este material, por qué lo preparamos. Bueno, pues porque la Biblia, la palabra de Dios, es amada por nosotros como primera iglesia del Nazareno en Monterrey y encontramos que la voluntad de Dios está en ella. Entonces estudiamos la Biblia. Lo hacemos a través de grupos pequeños porque queremos reflexionar juntos, confirmar lo que el Espíritu Santo nos dice a nuestra vida. Y también lo hacemos porque es parte de un plan, tenemos una estructura y en ese plan tenemos un temario que vamos cumpliendo. Ese temario ayuda a cada uno de los miembros de la iglesia, de nuestros amigos y visitantes, a irse fortaleciendo en la fe, viendo una panorámica global de la Biblia aplicada a nuestro contexto actual. Por eso preparamos este material. Ahora, si tenemos un encuentro con Jesús, si permanecemos con Jesús, entonces viene el tercer punto y último. Tenemos que andar como Jesús. Y otra vez Juan, quizá el apóstol más cercano a Jesús, en la primera epístola
en su capítulo 2, versículo 6, nos dice que el que dice, y aquí me gusta cómo lo presenta, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Se acuerda la primera gráfica que presenté al principio? Millones, cientos, miles, porque eran 2100 millones, dicen ser cristiano. Pero el apóstol Juan nos dice aquel que se atreve a decir que permanece en Jesús, entonces debe andar como él anduvo. Jesús, hermanos, nos dejó un sendero por el cual tenemos que transitar. Ese sendero es un sendero que está contrario a los valores de esta sociedad moderna. Es un sendero de amor. El mandamiento que Jesús nos deja allí en Juan capítulo 15, versículo 17 es este mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y vuelvo a las primeras preguntas como cuando iniciamos. ¿Dónde está Jesús habiendo tantos millones de cristianos? ¿Dónde está el amor de Jesús abundando? ¿Dónde está el odio desapareciendo? ¿Dónde está el odio alejándose? ¿Dónde está la inseguridad huyendo? Tendría que ser un mundo diferente con millones y millones y millones de cristianos. ¿No le parece? Si tomamos la estadística en México, México se dice que más del 80-90% de la población mexicana es cristiana. Y uno se pregunta, ¿cómo es que vivimos en un país mayoritariamente cristiano con las situaciones y condiciones que usted y yo conocemos? Entonces, este mandamiento de Jesús, este pasaje de Juan se vuelve aún más valioso para usted y para mí. Porque si decimos que permanecemos en Jesús, tenemos que andar como Él anduvo. Si queremos andar como Él anduvo, tenemos entonces que obedecer su mandamiento, que es amar los unos a los otros. ¿Qué sucedió en Antioquía? ¿Qué sucedió en Antioquía? En Antioquía, nos dice el libro de Hechos, que fue donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús. Mire qué hermoso título, ¿no? Los cristianos. ¿Por qué? Porque veían en ellos una referencia clara de las enseñanzas de Cristo. No solamente porque anunciaban a Cristo con su voz, sino con su forma de vivir. Y entonces entendemos este pasaje de Juan capítulo 13. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. El camino que Jesús nos marca es así. Y entonces tenemos nosotros la obligación, el desafío, la demanda por reflejar a Jesús a través de ese amor que Él ya nos dio. Claramente le amamos nosotros a Él, pero porque Él ya nos amó primero. Pero el cristiano siempre tiene que reflejar ese amor de Jesús. Mire, déjame le muestro el siguiente gráfico. ¿Qué piensa la gente acerca de ser cristiano? ¿Qué cree usted que piensa? ¿Cómo se imagina? Bueno, ellos piensan que ser cristiano basta con simpatizar con Jesús. Jesús, hermano, es bastante famoso, pero es famoso en todo el mundo, no solamente entre los cristianos, también entre los musulmanes. Obviamente, también en el mundo oriental conocen de Jesús,
¿Por qué? Porque ha trascendido la historia. ¿Por qué? Porque muchas de sus enseñanzas hoy en día pueden sonar populares. ¿Por qué? Porque un mensaje de amor, como el que Él nos presentó y encarnó, es atractivo, sin duda. Entonces, mucha gente puede pensar que simpatizar con esa postura, con algunos de sus planteamientos, es suficiente. Y decir que están de su lado los hace ver como cristianos o los hace creer que son cristianos porque llevan una historia, porque tienen algún hábito, porque tienen alguna cercanía a través de un familiar con el cristianismo, y entonces hay una cierta simpatía por algunos de los postulados, no por todos, pero por algunos de los famosos postulados de Jesús. Y entonces piensan que es suficiente para, para ser cristiano. Sin embargo, el ser cristiano implica mucho más. Implica amar a Dios. Implica amar al prójimo. Implica también tener una relación con Jesús. Un cambio de vida. La Biblia nos dice que nosotros cuando conocemos a Jesús, así como Jesús resucitó, así también nosotros hemos sido llamados a pasar a una nueva vida. Con Él todas las cosas son hechas nuevas. También implica ser guiados por el mismo Espíritu de Cristo. Significa servir. Veíamos la semana pasada, servir sin intereses, sin un interés por algún reconocimiento. Implica también el anuncio, la prédica del Evangelio. Y por supuesto que ser cristiano implica una mayordomía fiel. Y ahora que vemos así los gráficos, nos damos cuenta cómo la, la ligereza con la que algunos se identifican con Jesús de una manera muy superficial afecta aquella estadística que les presenté. La realidad es totalmente diferente. Para ser realmente parte del pueblo de Dios, tenemos nosotros que cumplir con más de las demandas que Jesús hace. No solamente con estar en teoría de su lado, sino realmente aceptar su señorío, su perdón, su gracia en nuestra vida. ¿Se da cuenta, hermano? Yo quiero preguntarle ahora a usted, ¿cómo estamos cumpliendo estas condiciones? ¿Realmente podemos nosotros decir que somos parte del pueblo de Dios, que realmente somos un pueblo cristiano? ¿O solamente somos un simpatizante? Ser un simpatizante quizá pueda ayudar a las estadísticas, pero el pueblo de Dios no está conformado por la lista de membresía de ninguna congregación ni de ninguna denominación. El pueblo de Dios está conformado por aquellos que realmente confiesan a Jesús como su Señor y su Salvador. Aceptan su señorío, se someten a Él y viven buscando cómo agradarle. Eso es ser cristiano. Qué interesante que usted y yo podamos tomarnos este tiempo para meditar al respecto y ver nuestro compromiso, replantearnos ese compromiso que tenemos con nuestro Señor. Gracias, hermano, por su atención. Gracias a todos por seguirnos en todos los videos de esta semana, de estas semanas, y principalmente con este, que nos toca en el corazón de lo que somos. Qué importante que no solamente seamos oidores, qué importante es que no solamente seamos cristianos de palabra, sino que lo seamos en los hechos, que realmente nuestra vida grite, confirme que la gracia de Dios se mueve y por su gracia formamos parte del cuerpo de Cristo. Espero que sigamos
encontrándonos a través de estos materiales. Le invito a que cada vez más, inclusive los pasados, pueda ver los pasados videos, los estudie, que estudie cada uno de los pasajes en la Escritura, pero también le invito, hermano, a que lo comparta. Hay mucha gente que necesita una palabra y que necesita también orientación. Este material oramos para que sea de utilidad también a muchos otros. Gracias, hermanos. Sigamos con los cuidados. Oremos por aquellos que han sido afectados en su salud por la contingencia. Intercedamos unos por otros y vamos a seguir cuidándonos. Gracias al Señor que nos mantiene con bien. Dios les bendiga.